Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Buenos días, Abraham. Pues bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como les puse para lo de la lista, cuando hicieron el pase de lista, avisaba que ya se habían dado de alta materiales. ¿Cuáles fueron esos materiales? Los voy a ir abriendo para ir explicando un poco. Está, por un lado, el isométrico con escuadras. Déjenme darle ver material, en el cual hay una imagen en la cual ustedes se van a basar para poder llevar a cabo los ejercicios. Vienen las instrucciones, cada uno de ustedes va a elegir una figura, se va a realizar en equipo y no puede haber figuras repetidas, entonces para que se pongan muy bien de acuerdo entre cada uno de los integrantes del equipo. Viene también una instrucción de cuánto mide cada cuadrito, ahorita vuelvo a abrir para poder explicarlo bien. Y ya de ahí ustedes van a realizar este ejercicio en el cual pues previamente tuvieron que haber realizado ya sus planas con las escuadras de las líneas paralelas. Eso les va a facilitar bastante. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? De aquí está desde la 25 hasta la 48. Los equipos se supone que son de 6 integrantes. ¿Y qué es lo que observamos? Podemos hacer un acercamiento y notamos que tienen una retícula o cuadrícula cada una de las figuras. Hay solamente en las caras verticales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esa retícula. En algunos casos en la cara superior, pero no en todos los casos. Ahora, ¿cómo se va a interpretar? Cada uno de esos cuadritos va a medir 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro es de que nada más pueda caber una figura en una página y tienen que dejarlo muy bien centrado. ¿Para qué? Para que no se vayan a salir de la hoja o de un margen que ustedes le hagan a la misma. Entonces, ¿qué podemos nosotros inferir de las dimensiones? Pues bueno, tendríamos que contar el número de cuadritos. En este caso son 2, 4, 6. Esos 6 cuadritos lo multiplicamos por 2 centímetros cada uno y tendríamos que, al menos este lado, mide 12 centímetros. De este serían 2, 4, 6. De igual manera, 12 centímetros en este lado o longitud y 2, 4, 6 también serían 12 centímetros de alto. Nada más, ojo, para poder llevar a cabo bien el centrado de esta pieza, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra hoja de trabajo? Pues bueno, si ustedes recuerdan un poco de las identidades trigonométricas, nosotros qué tendríamos que hacer, completar esta imagen para que sabemos que si tomamos como referencia una base, es decir, una línea horizontal, y estos isométricos los vamos a hacer con una escuadra de 30 a 60, en donde para hacer los trazos nosotros vamos a ocupar el ángulo de 30 grados. ¿Qué tendríamos que hacer? Saber cuánto mide de longitud, saber qué ángulo es el que tenemos y entonces tendríamos que obtener, en este caso, el cateto adyacente, no el opuesto para lo que ahorita yo les estoy diciendo, ¿eh? Ya que sabemos de cuánto es el opuesto, sabemos que tiene la misma longitud del otro lado, y entonces este cateto opuesto lo tendremos que multiplicar por 2 y con eso obtenemos el ancho. ¿Qué más tendríamos que hacer para encontrar el alto? Sabemos cuánto mide lo vertical, desconocemos este tramito, lo sacamos igual con un triángulo y sería en este caso el cateto, tenemos la longitud de la hipotenusa, ángulo de 30 grados, en este caso sería el cateto opuesto. El cateto opuesto lo tenemos en esta parte, lo tenemos también en la parte de arriba, porque vamos a imaginar lo que sí sería un cubo de 12 por 12 por 12, y entonces sería esta longitud del cateto opuesto multiplicado por 2, porque lo tendremos también en la parte superior, más, en este caso, la altura, y ya con eso obtendríamos prácticamente un rectangulito, el cual ya nos serviría para poderlo centrar. Es decir, lo mismo que tendría de espacio, si tenemos un margen o la hoja, lo mismo que tendría
al final de la figura hasta llegar al margen del lado izquierdo, sería la misma distancia del final de la figura hacia el margen derecho. Y de igual manera, de la parte superior hacia el margen superior, de la parte inferior de la figura a la parte inferior de nuestra hoja o margen inferior. Con eso ya quedaría centrado. Recuerden, cada uno de ustedes va a hacer una figura. Hay bastantes para elegir y ya nada más, por favor, con que no cometan el error de que se repita alguna figura, todo va a haber, no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que yo haría para calificar ya finalmente cada una de estas figuras? Pues, como ustedes me van a indicar qué número de figura es, entonces, si me ponen, por ejemplo, la 34, yo tendría que medir el número de cuadros yo en la hoja de referencia y saber si está más o menos proporcionado. En caso de ser necesario, yo tendría que agarrar a lo mejor una regla, medir mi pantalla y ver si realmente cumple con las medidas que estaba marcando, en este caso, la imagen de referencia, tomando que cada cuadrito es de 2 centímetros. Eso con respecto a este material, ¿sale? Ah, bueno, se me olvidó. Parte también de las instrucciones es, ustedes lo empiezan con lápiz y el trazo final, eso sí, con bolígrafo color negro, ¿sale? Ahí también les pido que la digitalización de cada dibujo sea buena, de preferencia con un escáner. Ahora, ¿qué más vamos a tener como material? Está este que se llama hojas normalizadas, formatos de hoja, en el cual yo les pongo de información qué es el previo, es decir, que es un formato de hoja, cuál es el objetivo de esta actividad y posteriormente la liga del video de mi canal de YouTube, en donde yo preparé precisamente una explicación de qué son las hojas normalizadas o el formato de hoja, ¿sale? Y ya después de eso, ustedes podrán entender más fácilmente el concepto de escala, el cual ustedes tuvieron que haber visto en esta parte de, no es cierto, escala y autorretrato, ¿sale? Este es un material que también ya se supone que ya lo vieron, ya llevaron a cabo la actividad del autorretrato y entonces ya podemos entender mejor cómo este concepto de escala lo podemos vincular, en este caso, con las hojas normalizadas. Ahora, ¿qué más acabo de dar de alta? Nada más que me falta información por ponerles aquí en esta asignación de tarea. Para empezar, me falta ahorita dar de alta la rúbrica de evaluación y preparé, en este caso, en otro canal de YouTube que tengo, en el que les he pasado siempre, es el de Learning with Style. Sin embargo, mi otro canal de YouTube es de la parte de fotografía, del grupo en el cual yo coordino junto con otro compañero. Y ahí, nada más, ya terminé el video, pero ahorita me falta subirlo a YouTube. Y qué es lo que yo muestro es un tutorial de cómo escanear, pero de una manera efectiva con su celular. En caso de que ustedes no tengan un escáner, un aparato de escáner. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos muchos trazos a lápiz y escaneamos, generalmente luego no les queda bien la digitalización y entonces con un escáner no hay ningún problema. O si ustedes no tienen ese, lo podemos llevar a cabo siguiendo el tutorial que yo voy a dar de alta y al rato que ya esté en internet, en YouTube, yo pondría la liga aquí. Entonces, ¿qué es lo único que me hace falta? Editar para que aparezca la liga y que ahorita todavía no aparece cuál es la rúbrica de evaluación. ¿Qué es lo que se va a entregar? Pues un PDF. En este caso, ustedes los van a tener que poner en formato de práctica. ¿Y qué es lo que va a contener? Primero, una carátula, en donde aparezcan los nombres, en este caso, ordenados de manera alfabética, empezando por apellido. Ya después de que ustedes pusieron la carátula, vendrá un índice con el número de páginas de cada tema. Los temas son estos de acá que ahorita voy a ir mencionando. Es decir, como va a haber muchas páginas, yo necesito saber, ok, ¿en dónde está, por ejemplo, el de las planas de líneas paralelas? Ah, pues está hasta la página 10, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, por eso yo necesito un índice, pero que en este caso sí venga en dónde empiezan cada uno de los ejercicios.
Posterior, la clase pasada, yo les dije que necesitaba esta parte de aquí, ejemplos de representaciones gráficas, ¿sale? Ah, perdón, me faltó este punto. Ustedes van a, en ese formato de práctica, en el previo, ustedes van a poner una descripción breve de qué es el dibujo mecánico, qué es la escala. El tema yo ya, estos temas yo ya se los di, dibujo mecánico, también ya les dije que era escala. Ustedes con sus propias palabras van a poner qué es el uso de las escuadras de dibujo. Posterior que vean el video de los formatos normalizados o hojas normalizadas, pues entonces también podrán poner este previo, pero pues ya es no es un transcript del video, sino es prácticamente algo que ustedes tanto puedan haber investigado o explicado con sus propias palabras, pero ya nada más verifican que sí se entienda. Y por último, eso sí, ya nada más, ¿qué es el isométrico? Es algo que ustedes ya tuvieron que haber visto en elementos dimensionales. Después de eso ya me voy ahora sí con los ejercicios. La clase pasada les pedí esta parte de poner ejemplos gráficos, es decir, con imágenes, de las diferentes representaciones gráficas. Eso se los pedí por equipo. Posterior es el dibujo del autorretrato, nada más que aquí no es de que seleccionen el mejor, sino es todos los dibujos de cada uno de los integrantes, ¿sale? Pongo por ahí también algo que ya venían en las instrucciones para que no se les vaya a olvidar. Cada dibujo y cada fotografía se pondrá quién lo realizó. Yo les había puesto una imagen muestra, las dimensiones que tiene su fotografía en el celular, es decir, no abarca toda la pantalla seguramente de su teléfono, entonces dirán, ah, pues es como un ejemplo, una foto a lo mejor mide de 6 centímetros por 10, ¿no? Dependiendo de en qué formato lo tomaron con su cámara del celular, etcétera, etcétera. Posteriormente, las medidas que tiene su dibujo, como se supone que es una escala de ampliación, a lo mejor esos 6 centímetros de ancho y 10 de alto, posiblemente les dio como para hacerlo casi escala 3:1 o 2:1, y entonces ustedes ya pondrán las medidas de su dibujo. Es decir, si fuera el doble, serían 12 centímetros de ancho por 20 de alto, ¿vale? Y ya tendrán que indicar qué escala se empleó. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si está bien aplicado el concepto de escala al ver las medidas de su foto en el celular y las medidas de su dibujo. Posterior que van a agregar del ejercicio de planas paralelas, de las líneas horizontales, verticales, inclinadas a los ángulos de 30, 45 y 60, ustedes nada más van a hacer una selección dentro del equipo. Ahí procuren de que cada integrante al menos haya presentado una plana, ¿sale? Si es que lo hicieron de las planas por separado, yo también les puse un ejemplo. Si ustedes únicamente hicieron 2 hojas, como era también, déjenme regresar tantitito acá, es trabajo de clase, hojas normalizadas, isométrico, uso de las escuadras. Aquí les puse que había 2 opciones. En la selección de, de planas es si se fueron por la opción 1. Si se fueron por la opción 2, entonces ahí sí tendrán que poner los resultados de cada uno de los integrantes, ¿sale? Entonces me regreso a esta parte de aquí. Ajá. Y ya nada más que sí aparezca en la parte superior e inferior el nombre completo y título de cada plana. El nombre completo de quién dibujó, ¿sale? Posterior a eso, vienen los ejercicios de los isométricos. Ahí sí, pues, como era una figura por integrante, pues bueno, no habrá ninguna selección, es la figura que hizo cada uno, ¿sale? Y ya para terminar, nada más las conclusiones individuales que tuvieron de haber realizado este compendio de ejercicios, ¿sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Sí, Jacqueline. Donde vamos a utilizar, bueno, en el punto número 3, donde dice que vamos a desarrollar brevemente una descripción del tema, ¿eso es
¿De todo el grupo o cada integrante tiene que hacer una descripción? Ah, no, ya trabajen ahí sí como equipo. Es decir, aunque ustedes se dividan el trabajo, imagínate que tú, Jacqueline, hayas hecho la descripción a lo mejor de qué es a escala, que tú lo hayas investigado, o que te vayas al video, te digo, no es necesario hacer el transcript, sino qué es lo que entendiste, etcétera. Después lo juntarás con lo que hizo los demás. Ya que tienen todo desarrollado cada uno de estos temas, entonces ahora sí, entre todo el equipo verifican que realmente tenga coherencia y que tenga el mismo tipo de redacción. Es decir, si yo fuera Jacqueline y dijera, ok, yo voy a redactar en primera persona singular, y resulta que algún compañero, no sé quién sean tus compañeros, Jacqueline, pero imagínate que Brandon redacte también en primera persona, pero plural, y que resulta que Georgina, que fuera también tu compañera de equipo, redacta en tercera persona. Entonces, eso es lo que sí se podría ver muy mal cuando es un trabajo realizado en equipo. Yo lo que les recomiendo mucho es ponerse de acuerdo cuál es el estilo que van a tener en su redacción y ya de ahí ustedes empiezan a trabajar. Si es que lo dividen, qué mejor si, por ejemplo, hacen una videollamada en Zoom, Meet, en Skype, de donde ustedes quieran, y se ponen a trabajar todos en conjunto con el trabajo, ¿vale? Así ya es realmente un verdadero trabajo en equipo y ya no va a haber ningún problema de que a lo mejor fulanito de tal le puso imágenes y le pone figura 1 y 2, Perenganito también pone imágenes y otra vez figura 1 y 2 y resulta que todas son figura 1 y 2, etcétera, etcétera. Y también eso pues se ve mal porque quiere decir que no se pudieron poner bien de acuerdo. No sé si con eso, Jacqueline, respondo tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? En parte no, profesor, todavía. Ok, Juan Pablo, muchas gracias. Entonces, déjenme poner aquí mi presentación ahora. Déjenme intercambiar nada más mis pantallas y tengo que agregar algo extra acá. Voy. Ahí está. Y aquí le doy en parar y ahora otra vez compartir. Es esta de acá. Ok. Como yo les dejé una serie de ejercicios, aquí tengo otros ejercicios que también son con isométrico, ¿vale? De igual manera, son de los clásicos ejercicios que se dejan en dibujo técnico, dibujo mecánico, cuando se está viendo el uso de escuadras o simplemente el concepto de isométrico. Pero ¿cómo es que se pueden entender? Los ejercicios que yo les dejé, en cada una de las caras laterales tenía ya la cuadrícula. Si fuera algo muy similar, si se fijan, también tiene una cuadrícula, ¿no? En este caso nosotros podemos ver cómo están marcadas las líneas. Y ya con eso nosotros determinamos, por ejemplo, para este es 1, 2, 3 cuadros de ancho, 1, 2, 3, también 3 cuadros de largo, y de altura, en este caso es 1, 2, 3, 4 cuadros de altura, ¿no? Así es como nosotros vamos a empezar a analizar, pero finalmente, ¿cómo es que nosotros vamos a determinar cómo dibujar con cada uno de ellos? Para lo cual, yo les decía hace rato, pues lo que se tienen que imaginar es prácticamente algo como lo que ahorita yo voy a dibujar. Suponiendo que yo completo esta figura, ¿para qué? Para saber finalmente, ahí está, cómo sería su envolvente, es decir, en dónde estaría contenida esa figura. ¿Para qué? Para poder trabajar, en este caso, con la parte de cuánto es el alto, cuánto es el ancho total, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces déjenme borrar un pedacito que se me fue acá. Ahí está.
Y esta línea también está de sobra. Déjenme volverla a dibujar. Entonces, ¿esto de qué me va a servir? Con las escuadras, los que tengan mucha dificultad, yo les recomiendo mucho, ponen su línea base horizontal, muy suavecito, porque después la van a tener que borrar. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, recuerden, la escuadra de 30 grados es la que es más alargada. Y aquí nosotros tenemos los 30 grados y acá tenemos los 60 grados. ¿Sale? Y de este lado, los 90. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esta base sería nuestra escuadra de 45 grados. Y así como ustedes estuvieron haciendo para la realización de sus planas de líneas paralelas, pues bueno, ahora sí colocan su escuadra de 30 grados y empiezan el trazado. En este caso, hacen sus líneas a 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda, utilizan su escuadra para poder pintar las verticales. Bueno, llevan a cabo la medición dependiendo de cuánto sea. Hace ratito con el ejercicio que sí es para ustedes, era de 12 por 12 centímetros. Aquí yo, por ejemplo, le mediría 12, aquí también le mediría 12 centímetros. Ya que tengo marcado hasta dónde llega, entonces ya pinto las líneas verticales, le marco en este caso, suponiendo que todas fueran también de 12 centímetros de alto, y posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tendría que recorrer yo mi escuadra de 45 grados. ¿Para qué? Para que ahora estuviera en la parte superior. Pero para eso, ¿qué tendría que hacer? Para que no se me mueva para nada y conservar esta línea vertical horizontal, perdón, esta línea horizontal que me sirve de referencia. Entonces, esta escuadra de 30 a 60, yo la puedo poner justo acá al lado. Permíteme tantitito, más o menos así. Bueno, suponiendo que esta sea la escuadra, aquí podría ser el de 60, acá el de 30, no me quedó bien mi dibujo de la escuadra. Y entonces yo empiezo a deslizar hacia arriba la escuadra de 45 y entonces ya me quedaría más o menos como por acá, ¿no? Mi escuadra ya quedaría que la recorrí o deslicé sobre esta otra, y entonces ya tengo nuevamente mi referencia para volver a colocar aquí encima mi escuadra de 30 a 60. Entonces ya puedo pintar esta otra, y finalmente aquí ya no necesito recorrer, ya nada más deslizando la escuadra de 30 a 60 podría cerrar la figura, ¿sale? Así de fácil nada más es el cómo vamos a ir recorriendo. Voy a tomar como referencia ahora otra de las figuras. ¿Qué tendría que hacer? Si es necesario, yo tendría que dividir como si fuera un pastel mi figura. ¿Para qué? Para facilitar, en este caso, la construcción cuando tiene cortes o que tiene elementos de sobra. Suponiendo que yo agarra como referencia esta 18. Ya le pinté la base, pinté a lo mejor la totalidad para la parte de la altura. Suponiendo que yo ya tenía mi referencia, que en este caso es la envolvente. Si me cuesta trabajo visualizar cómo debo hacer el trabajo, pues bueno, puedo prolongar las líneas o medir, por ejemplo, aquí. Si suponiendo que esto fuera 2 centímetros, este otro lo prolongo imaginariamente primero y entonces empiezo a marcar, en este caso déjenme cambiar de color. Puedo marcar el otro piso que me está marcando. Ya que está marcado ese piso, entonces yo ya le pongo las marquitas que sean necesarias. ¿Para qué? Para posteriormente llevar a cabo el trazado de las líneas que sí deben de ir. Y así me puedo continuar con cada una de las otras pisos o líneas. Lo marco también aquí. Y en este caso,
vuelvo a marcar las líneas que me hagan falta y después borro. Cada vez que ustedes hagan, por así decirlo, pisos como pasteles o escaleras, como lo quieran ver, ustedes los trazos los van a hacer muy suavecitos. ¿Para qué? Para facilitar posteriormente el borrado de las líneas que ya no deberían de aparecer. ¿Sale? Es así como nosotros podríamos empezar a facilitar el uso de las escuadras para la construcción de un isométrico. En este caso, por ejemplo, voy a agarrar otra de las figuras. Yo podría haber dibujado, por ejemplo, nada más este rectángulo de aquí. Y ya posteriormente le agrego esta otra parte de la información. ¿Cómo lo hago? Midiendo sobre las líneas que ya dibujé. Aquí, por ejemplo, si yo le prolongo, también podría poner mis marquitas. Y así es como yo podría ir agregando o quitando material. Por ejemplo, en esta parte, yo lo único que tengo que imaginarme es que prolongo estas líneas. Y ya con eso puedo obtener las medidas y ya finalmente después ya nada más hago el trazo definitivo. ¿Para qué? Para que ya me quede a lo mejor algún corte. ¿Vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Este nada más es una explicación muy breve de cómo ustedes podrían resolver, sobre todo si no tuvieran esa oportunidad en elementos dimensionales que tendrían que haber visto este tema de lo del isométrico. ¿Alguien tiene algún comentario o que no haya entendido? Guadalupe, Lechuga, ¿le entendiste? ¿Ya habías hecho este tipo de ejercicios en elementos dimensionales? No los había hecho, pero sí ya entendí cómo hacerlos. Ok. ¿Qué tal tú, Karen Yaret? ¿Estás con nosotros, Karen? Veo que estás conectada. Bueno, yo creo que ya se fue. Kevin, Profe, dime. ¿tenemos que comprar las hojas isométricas o puede ser en cualquier hoja? No, 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 es en hoja blanca. Las instrucciones, cuando lo di de alta, es en hoja blanca. En el isométrico se facilita muchísimo el trabajo. Lo pueden hacer inclusive nada más con una regla, ya ni siquiera tendrían que utilizar escuadras, pero el chiste de que se haga en una hoja blanca es para poder verificar que ustedes ya tienen un buen manejo de las escuadras y que están entendiendo finalmente o estamos fomentando en ustedes esa habilidad de poder reconstruir algo de manera tanto mental como espacial, plasmado en un 2D. Pero sí tienen que ser hojas blancas, no aceptaría, para mí sería, aunque te queda muy bien, sería la mitad de la calificación porque ya tienes resuelto prácticamente tu ejercicio, ya nada más tienes que hacer pequeños trazos, ¿no? Entonces, ahí sí no les cuento con la misma calificación hojas isométricas. Lo más seguro es de que sea, si está bien hecho, la mitad y de ahí para abajo. ¿Alguna otra Gracias, duda? profe. Sí, de nada, Brandon. Entonces, Kevin tampoco está, ni Karen, Sí, déjenme. profe. Es que te estaba preguntando, Sí, es que hay mucho ruido aquí. ok, ¿hiciste este tipo de ejercicios, Kevin, en elementos dimensionales en la segunda unidad? Sí, creo que sí los habíamos hecho algunos. Ok, muy bien. Entonces, si ya no quedan dudas, pasamos. Eh, Aquí había puesto nada más mi hoja en blanco, nada más para facilitar. Recuerden, siempre tienen que tener como base una línea horizontal, la cual posteriormente la van a borrar y ya después es la construcción con las escuadras. Para el caso de la construcción de un isométrico y como dirían también en la parte de los escultores,
ya nada más hay que descubrir lo que hay dentro, ¿no? Entonces, ya que tienen su envolvente, ustedes pueden hacer fácilmente este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a hacer un recordatorio de algo que también tuvieron que ver en elementos dimensionales. Si no lo vieron, nada más es un recordatorio. Alexis, ¿vieron el sistema europeo y el sistema americano en elementos dimensionales en la unidad 2? Alexis Aguilar Cruz. ¿Sí, profe? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, bueno, ya nada más como recordatorio, nosotros tenemos dos sistemas y esto tiene que ver porque en la primera unidad, en la introducción, tenemos que hacer un repaso sobre normatividad y para nosotros lo que nos va a importar es que en México, en la mayoría de los casos, no siempre, pero casi siempre nos vamos a encontrar con planos o dibujos que estén en el sistema americano. Recuerden cómo deben de imaginarse ustedes qué es lo que representa cada una de estas figuras, pues que es un cono trunco, el cual está representado precisamente con una vista, en este caso, esta parte de aquí y una lateral, ¿sale? Puede ser lateral derecha, lateral izquierda, ya nada más va a depender, en este caso. Ok, acabo de ver de Karen tu mensaje. Tendríamos que ver cómo es el acomodo de cada una de las vistas dentro de nuestro plano. Es decir, si por ejemplo, ahorita lo dibujé así, pero suponiendo que esta fuera mi vista frontal y esta sería la vista lateral. Espérenme, mejor lo borro porque si no los voy a confundir. Erase all. Entonces, vista frontal, para acá, para acá, para acá. Entonces, para acá es nuestra vista frontal. Y suponiendo que esta sea la vista lateral derecha. Entonces, ¿cómo lo íbamos a entender? Que finalmente, si nosotros vemos esta cara primero, posteriormente esta de acá, era nuestra frontal. ¿Qué teníamos que hacer para identificar si era el sistema europeo o el americano? Saber esta figura final, esta vista, perdón, finalmente, que está representando. Para nosotros sería la vista lateral derecha. Lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta a este cono trunco para empezar a visualizar la vista lateral derecha y está ubicado del lado derecho. La vista lateral derecha sería también esta, únicamente está ubicada en el lado izquierdo. Entonces, esa es parte nada más de la simbología utilizada en el sistema americano y el sistema europeo. ¿Qué vamos a tener de diferencia? Si nosotros tomamos como referencia esta figura que también está en la norma oficial mexicana de dibujo, ¿cómo lo tendremos que entender? Cada una de estas va a representar diferentes vistas, la frontal, la inferior, la superior, la posterior, la lateral derecha, la lateral izquierda. Si yo lo plasmo en vistas ortogonales, vamos a preguntarle a Gutiérrez Mancilla Roberto, ¿qué sistema sería este? Gutiérrez Mancilla, ¿estás con nosotros? Sí, profe. ¿Qué sistema es? Americano. ¿Perdón? Americano. Estás en lo correcto, ¿no? La vista lateral derecha es bien sencillo aprenderse cómo es por norma. La vista lateral derecha aparece a la derecha de la frontal. La izquierda, la vista lateral izquierda aparece a la izquierda de la frontal. La superior en la parte de encima de la frontal. La inferior en la parte de abajo de la frontal. Y la posterior no es regla, pero casi siempre se pone a la derecha de la vista lateral derecha, aunque también podría aparecer a la contigua a la vista lateral izquierda. ¿Sale? ¿Qué pasa en el sistema, en este caso, europeo? Esta de aquí es nuestra vista lateral izquierda. Esta es la vista lateral derecha. Esta sí se respeta, la vista frontal. Se respetaría la vista posterior.
Lo que cambian son las laterales y en este caso la vista inferior, la vista superior. La ubicación de cada una de estas es diferente. Entonces, es así como nosotros podríamos interpretar de estar viendo cuál es la frontal, el resto de las vistas, cómo están acomodadas, es nuestro, finalmente, nuestro sistema. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para hablar un mismo lenguaje. Es decir, para ti, déjenme seleccionar entonces ahora a José Antonio Gómez Ortega. Cuando te empezaron a enseñar cómo escribir, ¿qué significaban los paréntesis o para qué nos sirven? ¿En qué los empleas los paréntesis? José Antonio Gómez Ortega, ¿estás con nosotros? Ya se fue. Nada, nos dejó aquí hablando solitos. José Luis Servín, ¿para qué sirven los paréntesis cuando escribes? Es para indicar el nombre de la parte. No, haz de cuenta, en tu clase de español, ¿para qué nos servían los paréntesis? Para dar como un ejemplo de lo que quisimos decir antes. Ok, un complemento de información. Muy bien. En tu caso, para que vayas abriendo micrófono, Juan Carlos García, ¿para qué nos sirve una coma? Igual, en una clase de español. Para separar ideas. Ok. Y así nos fueron enseñando que para poder escribir teníamos una sintaxis. Un punto final no lo íbamos a poner al principio de un párrafo, tiene que ir ahora sí que hasta el final del párrafo de un enunciado, si es que ese enunciado es el único enunciado dentro de un párrafo, para qué sirven los paréntesis, los corchetes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la forma en la cual le demos lectura a las figuras en un plano, en un dibujo, va a depender, uno, de qué sistema estemos empleando y la otra es cómo vamos a estar representando las acotaciones, ¿sale? Entonces, con esto podemos entender cómo sería la construcción o cómo es una pieza en 3D. Únicamente viendo las vistas ortogonales, más conociendo también información acerca de lo que yo estoy mostrando, nos indica, por ejemplo, de cuánto es la longitud de ciertas entidades o elementos o aristas o partes de un contorno, o inclusive, en este caso, estamos observando que aquí está marcado el centro de una circunferencia y que esa circunferencia, aparte, ese centro es coincidente de la circunferencia de aquí más de este otro arco. Aquí podemos ver que este cuerpo es cilíndrico, ¿sale? Gracias a este tipo de línea. Entonces, este tipo de información es lo que nosotros tendríamos que haber aprendido en elementos dimensionales y nosotros únicamente ahorita estamos haciendo un pequeño repaso de la información. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar a la clase del día de hoy. Necesito que se pongan a trabajar. Yo en un momento ya doy de alta la rúbrica de evaluación para el ejercicio que el compendio de ejercicios que tienen que entregar por equipo y les agrego el link más adelante para el tutorial de cómo escanear documentos a través del celular de una manera efectiva. ¿Alguna duda o comentario? No, profesor, gracias. Ok. No, profe. Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profesor. Profe, igualmente. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.